A ver, Javier de la Rosa, si José María García empezara a hacer programas de radio hoy, ¿usaría la inteligencia artificial? Yo creo que sí. Yo creo que José María García fue una persona, es un periodista y fue un periodista que se adaptaba y que utilizaría todos los recursos para llegar a sus oyentes de la mejor manera. A lo mejor sería reacio al principio, porque esto de la tecnología yo recuerdo que era utilizado de todo. Si García se subía a un helicóptero, inventó lo de las unidades móviles en los coches de los directores deportivos, o sea, siempre estaba la última y estoy seguro que hubiera aprovechado todas las herramientas y todos los medios a su disposición. Bueno, Javier de la Rosa, le pregunto por José María García porque sé que es un enamorado de la radio y que aunque ve las luces y sombras del personaje José María García, pues hemos compartido muchas horas de conversación hablando de lo que aportó García a la radio. Y está en hoy en el podcast, yo soy Guillermo Vila, gracias por estar ahí, porque queremos hablar hoy de inteligencia artificial y de radio. Y antes de que te vayas o que dejes de escuchar, porque hay muchas personas, yo era uno de ellos, hasta hace no mucho escuchábamos lo de inteligencia artificial y salíamos corriendo porque pensábamos que era la típica cosa como lo del metaverso, ¿no? Que parecía que iba a cambiar el mundo y al final acabó pues siendo una cosa pues muy cara o que no utilizaba casi nadie. Bueno, Javier es uno de los que hace 2 años nos daba a todos iba a decir la lata, no sé si es la palabra, pero que hablaba permanentemente de la inteligencia artificial y ahora mismo pues todos los que entonces decíamos, madre mía, ya está otra vez con este asunto, pues tenemos que asumir humildemente que nos equivocamos y que él tenía razón. Y que hace 2 años efectivamente se estaba gestando algo que iba a cambiar el ecosistema mediático o la forma de comunicarnos en la que estamos. Javier, públicamente te pido disculpas. No, esto nos pasa a los visionarios generalmente, que no nos hacen caso, hablamos, parece que hablamos en chino. Ahora, por cierto, los chinos se han puesto a la vanguardia de la inteligencia artificial. Y bueno, pues nada, sé que os reís de mí, pero todavía queda mucho por venir. Y bueno, pues quien quiera escuchar, que escuche. Y quien no, pues no, es libre, ¿no? No podemos imponer nuestra voluntad y no podemos imponer nuestras ideas tampoco. Bueno, pues como acto de redención, vaya este episodio de hoy en el podcast en el que vamos a hablar de cómo la radio, especialmente cómo la radio puede o está afectando ya al periodismo, a la manera en la que nos comunicamos y muy específicamente al mundo de la radio, del audio o del podcast. Bueno, Javier es doctor en comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, una tesis en la que analizaba o ponía el foco en la trascendencia como fundamento de la noticia. Hablaremos también alguna cosa de su tesis y de las aportaciones que ha hecho, porque tienen mucho que ver además con el enfoque, digamos, de la inteligencia artificial desde las humanidades o desde una mirada humanista. Pero, ¿qué aplicaciones, lo digo por empezar, digamos, de lo práctico y luego vamos acabando digamos, el fundamento, las raíces, ¿no? Pero, ¿qué aplicaciones puede tener la inteligencia artificial hoy por hoy, o sea, no ayer ni mañana, hoy por hoy en el mundo de la radio? Perdóname porque no sé si se oye un tilín que va saltándome en el ordenador y no quisiera Bueno, yo que esto no te preocupes, no te preocupes. es que no consigo quitarlo. Es una especie de notificación que no Bueno. eh, podemos Es quitar. un buen Entonces, símbolo de esta sociedad hipernotificada en la que vivimos. pero estoy intentando y vamos a dejarla ahí puesta para que no vuelva a salir. Disculpas a todos los oyentes. Y si no, pues con inteligencia artificial editas estas partes y seguro que se hace muy rápido. Me preguntabas, perdón, que me ha distraído la alerta. Sí, que hoy por hoy, o sea, no mañana o no ayer, hoy, ¿qué aplicaciones prácticas, qué herramientas o de qué manera la inteligencia artificial puede ayudar a un periodista de radio? Bueno, o con temor a aburrir, pero te digo grandes áreas. El impacto de la IA en la radio va a tener en ella, en el periodismo radiofónico, en el flujo de trabajo y fundamentalmente en tres áreas. En el procesamiento de la información hay muchas aplicaciones que ayudan a un mejor tratamiento, a un acceso más rápido, a una comparación de documentos, eh, a búsqueda de fuentes, aunque este es todavía un déficit de las inteligencias artificiales, de los modelos de lenguaje y de los modelos de razonamiento. Las grandes plataformas, las grandes big tech que han desarrollado estos modelos están cada vez intentando ser más fidedignos con la cita de fuentes y con la posibilidad de acceder a esas fuentes directamente. Yo creo que el tratamiento informativo, con todos los peligros que tiene para el periodista también no contrastar esas fuentes,
pues es algo que cada vez va a ser más sofisticado. Por otro lado, la creación y la producción sonora, hay un montón de aplicaciones que si quieres luego, si interesa, pues hablamos más concretamente. Y luego también en la optimización y la personalización del contenido que yo hago a la hora de divulgarlo. Todo lo que tiene que ver con la mirada del SEO, con la mirada de la personalización de tu audiencia, con el estudio de tus propios contenidos para saber cuál es tu público objetivo, con el estudio del mercado y la competencia a través de comparación de datos. Ahí hay una gran posibilidad de personalización de esos contenidos. Pero yo creo que desde el punto de vista del periodismo radiofónico y de la forma en lo que es la narrativa sonora, pues tiene muchísimas aplicaciones también, la verdad. Oye, ¿y qué opinas de, porque Spotify, por ejemplo, ya está utilizando la inteligencia artificial para generar una voz, ¿no? Que va dirigiendo, y lo de dirigiendo lo digo con todo el sentido del mundo, las escuchas musicales a través de la plataforma, una especie de locutor que va jerarquizando la música que el propio algoritmo ha decidido que a esa persona le gusta, ¿no? Esto lo está haciendo Spotify y lo están haciendo muchas plataformas. No sé si te parece que el debate de la creación de una voz artificial ¿es un debate que todavía hay que plantear o es una batalla que hemos perdido? Mira, yo creo que, y lo digo siempre y en muchos ámbitos en los que va a influir la inteligencia artificial, yo creo que vamos a ver superación de horizontes de posibilidades que no imaginamos, ¿no? Es decir, oye, mira, es que el tono del periodista, la inflexión de la voz, la calidez, la emoción. Bueno, yo creo que el genio humano va a seguir, va a estar ahí siempre, ¿no? Y que siempre vamos a poder aportar un valor añadido de fondo y de capacidad comunicativa, de capacidad de conectar con el oyente. Pero hay que poner en tela de juicio todas estas cosas porque yo siempre hablo de la palabra sofisticación. O sea, los niveles de avance y de avance exponencial y muy rápido y los resultados que se ofrecen son impresionantes. La cuestión de la voz dialogada de Notebook LM que sacó Google como herramienta, que tiene otros usos, pero uno de los usos es de los documentos que le metas, generarte un podcast que además tiene la posibilidad de tener un diálogo entre los interlocutores. Le falta mucho esa herramienta, pero ya tiene una naturalización del diálogo entre los locutores que cuentan lo que le has dado, que es absolutamente increíble. Incluso puedes entrar tú como voz humana, aunque solo en inglés de momento, pero ha tenido mucho éxito por esa naturalidad, por esa fluidez en el discurso. Han entrenado esa IA, esa herramienta con todos los podcasts norteamericanos existentes y claro, te sale un producto muy interesante. Es verdad que cuando lo haces muchas veces empiezas a notar patrones, patrones de estructura y patrones de diálogo. Y entonces, generar una serie de podcasts reiterados con buenos contenidos y con una naturalización dialogada está bien, pero ya empiezas a notar que la matemática, que la estadística, que la estructura repetida, pues se te hace poco natural. Mm. Yo creo que hay muchas posibilidades y Level Labs es una aplicación puntera, hay muchísimas más y que permite un abanico muy grande. Entonces, posibilidades de creación sintética, a mí no me gusta de momento, pero reconozco que he sido capaz de elegir la voz que yo quiera. No sé si esta herramienta la quitó Eleven Labs por la cuestión esta de suplantación de la personalidad, que yo puedo elegir la voz que quiera de cualquier locutor o incluso clonar una voz cualquiera sin permiso y luego darle una naturalización que no da la inteligencia artificial en sí ahora, pero con mi propia voz. Es decir, yo leo, yo inflexiono, yo le doy tonalidad y de pronto sale otra voz en la grabación. Eso lo hace todavía más natural, ¿no? Y más, digamos, elegible. Hay muchas tentaciones ahí, ¿no? Quiero que Bruce Willis me cuente las noticias del día, ¿no? Tienes ahí un montón de, de tentaciones, ¿no? Que abre la puerta a debates, a horizontes éticos, ahora iremos a eso, que realmente hace de la inteligencia artificial un enorme desafío, o uno de los grandes desafíos del tiempo que estamos viviendo. Te quería preguntar porque eh, tú has estado en redacciones de radio, estuviste en Onda Cero, luego en la cadena SER, y, bueno, eres un tipo de radio desde muy pequeñito. Y tú sabes que cuando uno llega a una emisora de radio, hay más o menos un 50% de personas que suele coincidir, aunque no siempre, que son personas de una cierta edad, que llevan toda la vida haciendo algo de un modo y a los que les cuesta mucho cambiar. Esto pasaba desde que llegó el ordenador, desde que los cortes se sacaron con un minidisc y no cortando cinta y ahora en un disco duro, o sea, ha pasado siempre. Claro, a estas personas que siguen en esas redacciones, la inteligencia artificial no es que sea un cambio, es que es una revolución que en muchos casos no están capacitados para afrontar o directamente que porque humanamente no tienen esa flexibilidad de estar abiertos
a algo que cambia cada 10 minutos, ¿no? Esa flexibilidad ante el cambio es realmente complicada. Yo no sé si compartes esta opinión, pero creo que es uno de los grandes obstáculos con el que el mundo de las redacciones periodísticas se va a encontrar la inteligencia artificial, la incapacidad de decir, es que yo sé hacerlo de esta manera y veo la inteligencia artificial como una amenaza a mi seguridad. Pues mira, yo creo que yo siempre con las revoluciones tecnológicas y con los grandes cambios me acuerdo de la identificación que hacía Humberto Eco, ¿no? De los apocalípticos y de los integrados, ¿no? Yo creo que es verdad que la edad influye, pero también está en la edad interior, ¿no? En el espíritu de cada uno. Hay gente mayor que se adapta muy bien, ¿no? Y hay gente joven a los que llaman nativos digitales que, bueno, les tienes que enseñar y además también son tardos en esto, ¿no? Es verdad que cuando tú ya tienes unos esquemas mentales y te han funcionado, si tienes determinada mentalidad y personalidad, pues te cuesta más. Sobre el tema de la inteligencia artificial, que es una grandísima revolución, yo no soy un experto en historia, ni en filosofía, ni en antropología, pero a mí se me aventura viendo las otras revoluciones industriales y los grandes cambios, pues el gran cambio del fuego, ¿no? No lo voy a equiparar al fuego, pero creo que estamos ante una metaherramienta muy interesante de valorar, sobre todo por toda la influencia en tantos ámbitos de la realidad, porque hay herramientas que salen e influyen en un determinado aspecto de la realidad o cuestiones laborales determinadas, pero es que esta toca todos los palos, ¿no? Ante esto, pues yo creo que lo decía un divulgador de estos de inteligencia artificial, bastante buen comunicador, decía, aquí el tema de la inteligencia artificial no es una cuestión de subirte al tren. Es que el tren, si no te subes, te arrolla. El tren este viene, tú estás en la vía y no viene por la vía, viene por la vía y desparramándose por la acera, ¿no? Por el andén y por la acera en el que tú estás esperando en la estación. Entonces, no te queda otra que sumarte. Yo creo que se van a abrir muchas brechas, ojalá no, aparte de la económica, de quien pueda acceder a determinada inteligencia artificial y quien no va a poder, pero también se van a abrir brechas muy grandes entre el que decida quedarse quieto y el que decida surfear la ola, integrarse, como decía Humberto Eco, y empezar a utilizarla para, no solo en términos productivos, de optimización, o sea, esta sociedad es siempre muy economicista y muy en términos laborales, productivos, si voy a ganar más con esto, si me va a revertir de alguna manera. Luego veremos todos los déficits y los peligros que tiene la inteligencia artificial en el ámbito cognitivo, pero yo creo que en muy poco tiempo y de manera exponencial es un superpoder la inteligencia artificial, que quien la asume pues se da cuenta de que le permite hacer muchas cosas muy rápido que antes no podía y liberarse tiempo para otras cosas. Aunque esto también es discutible en una sociedad de la máxima producción, si realmente esto nos va a permitir descansar más o lo que nos van a pedir es que produzcamos más en menos tiempo. Claro. Porque esto es verdad que engarza como un guante en esta sociedad capitalista en la que estamos, en la que el hombre se ha convertido en un ser de rendimiento, ¿no? Y parece que lo que eres es aquello que produces. Javier de la Rosa es profesor de redacción periodística en la Universidad Francisco de Vitoria, donde lleva muchísimos años y donde dirige Mirada 21, que es el laboratorio de medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria. Y el pasado 13 de febrero, bueno, un día antes, el 12, la UFV celebró el Día Mundial de la Radio con una serie de mesas redondas en las que él participó, centrada precisamente en las aportaciones de la inteligencia artificial o en el desafío que supone la inteligencia artificial. Y te quería compartir porque me llamó la atención en aquella jornada el debate que se planteó respecto a cómo COPE había utilizado la inteligencia artificial para reconstruir una conversación entre el seleccionador español y Felipe González, una conversación que no se grabó cuando el famoso 12-1 a Malta, y explicaba a Ismael Remuñán, compañero de la tarde de COPE, que ellos habían construido, reconstruido esa conversación y que él al principio no se dio cuenta de que era ficticia hasta que al final se decía, porque el código ético de COPE que acaba de aprobar dice que hay que informar de cuando un contenido proviene de la inteligencia artificial. Y en el otro lado de la mesa estaba un compañero de Radio Televisión Española que se mostraba muy, no sé si crítico, pero él consideraba que los medios tradicionales en este mundo que vivimos, en el que recibimos información de lugares cada vez más extravagantes, que los medios tradicionales debían renunciar a ese tipo de pescas en lo no real, porque generaba más confusión en la audiencia. No sé si lo he explicado bien, pero más o menos creo que he hecho una síntesis del debate que se planteó. ¿Cuál es tu posición en este debate?
Eso plantea dos problemas importantes de la inteligencia artificial, que es la explicabilidad, ¿no? Y la transparencia. Entonces, en el mundo de la radio, bueno, de explicabilidad, hay muchas fases de explicabilidad. En la radio hay un problema y es que tú no solo vas a hacer creación sonora con la inteligencia artificial, sino que todo el proceso de producción, de investigación, también lo vas a hacer con IA. Entonces, ¿cómo lo explicas tú en antena, no? ¿Cómo dices? Bueno, pues tú tienes una investigación académica o en un paper, pues tú pones las notas al pie, pones la bibliografía, señalas con superíndices lo que viene de un sitio, lo que viene de otro. En el periódico podrías hacer también una ficha técnica. Yo creo que la ficha técnica, como aquello de que siempre revisamos de las encuestas, qué ficha técnica, qué margen de error, qué muestra tiene, pues aquí en estas cosas que hagamos debería haber alguna ficha técnica. Esa ficha técnica, ¿cómo lo haces en radio? ¿Lo dejas después y lo dejas en un podcast? ¿Cómo lo haces? ¿No? Hay que encontrar fórmulas. Desde luego si hay transparencia, si hay explicación, sobre todo en los usos, ¿no? Evidentemente en la ficción no hace falta esa explicación, es un buen uso. Ahora, si lo introduces ya en contenido periodístico informativo, pues tienes que pensar en cuál es la mejor manera de incluirlo en tu narración sin que afecte demasiado, sin que resulte pues un tostón meter ahí los datos explicables necesarios. Pero bueno, yo creo que se encontrarán fórmulas para que todas las fases del proceso de producción periodística sonora pues tengan una acreditación. Y ahí el periodista tiene que ser todavía más leal y fidedigno y honesto con los oyentes, porque si no, la radio, a priori lo que yo pienso es que tiene más dificultades de explicar y de ser transparente y hay muchas tentaciones, además, aparte de que uno no aprenda a hacerlo bien, que puede ocurrir, hay muchas tentaciones de no comprobar, de decir, bueno, esto es verosímil, esto tiene credibilidad, esto no ha alucinado la IA, bueno, ahí esto no tiene un sesgo, tiene que tener muy alertas para no engañar a los oyentes o no engañarnos a nosotros mismos y cometer errores que luego pueden costar caros. En tu tesis doctoral, que digo, analiza la trascendencia o pone el foco en la trascendencia como el fundamento de la noticia, em, hablas de la importancia del sujeto que conoce, ¿no? De cómo se ha tergiversado a veces en el periodismo lo de la objetividad, ¿no? Cuando al final la persona que conoce es subjetiva porque por su mero hecho de ser persona. Claro, en el caso de la inteligencia artificial, la subjetividad está en quien programa el algoritmo. O sea, en la persona que programa el algoritmo y la puede dirigir a un sitio o a otro. Estamos viendo como Elon Musk acaba de introducir, lo voy a decir un poco a lo bruto, ¿no? Pero parece que Grok 3, que es la inteligencia artificial de Twitter, de X, pues tiene más sesgos ideológicos de los que ya tenía Grok 2, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos, no sé si la palabra es regular, organizar o incluso defendernos como ciudadanos y como periodistas ante esos sesgos evidentes que están produciéndose en la generación de los algoritmos? Pues es un temazo. No me gusta la palabra porque suena a erudición epistemológico, teoría del conocimiento, cómo sabemos lo que conocemos. Es una rama de la filosofía que investiga pues, cómo conocemos los seres humanos lo que conocemos realmente y en verdad. Me llama la atención que digas lo de Grok 2 y lo que acaba de salir, Grok 3, ¿no? Porque el único que habla explícitamente de la búsqueda de la verdad y va con la bandera de la transparencia y de no censurar o no tener ningún sesgo ideológico en su modelo es Elon Musk. Yo no he tenido la oportunidad de tocar en los temas fundamentales donde puedes percibir la ideología con la que está programada. Por lo tanto, no te puedo decir. Te puedo decir de ChatGPT, te puedo decir de Claude, que es otro modelo interesante de Anthropic, que es bastante competitivo desde el principio con ChatGPT. Te puedo decir algo de Gemini, pero no te puedo decir de Grok. Ahora, te puedo decir de DeepSeek. DeepSeek ha salido mucho más libre que ChatGPT, excepto las cuestiones que afectan a China, pues a no hablar de Xi Jinping, de Tiananmen y de otras muchas cosas que están por ahí ocultas, ¿no? Ahí hay dos temas, o tres más bien. La intencionalidad programática de los programadores de esa compañía, sobre todo en temas fundamentales, controvertidos, polémicos, de ideología. Luego está con todo lo que son los datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento pues, se ha barrido Internet entera. Entonces, hay que pensar que el pensamiento dominante de Internet, más allá se han podido entrenar con
unos libros u otros, pero se ha entrenado sobre todo con Internet. Si en Internet hay un determinado pensamiento desde que se creó Internet, que es un pensamiento postmoderno, que es un pensamiento con una mentalidad determinada, una cosmovisión determinada, y se ha escrito mucho más de una manera determinada, con una filosofía determinada, con una visión de la realidad determinada, pues eso influye en el modelo. Luego está la corrección de esos sesgos que a veces genera monstruos, ¿no? Para que no salgan de las fotos de Midjourney o de Leonardo todos blancos, pues vamos a meter una corrección y al final tú intentas poner al modelo, oye, hazme una persona caucásica europea, rubia con ojos azules y te sale alguien chino, ¿no? Entonces hay unos desfases al otro lado tremendos. Lo que sí yo he podido comprobar es, por ejemplo, ChatGPT, los temas importantes como el aborto, la eutanasia, cuestiones de ideología de género, está muy marcado, te intenta llevar por su camino. Luego vas a otros temas que también son interesantes, pero que no están dentro de la agenda de los temas ideológicos, y ahí hay una pluralidad mayor, y entonces encuentras respuestas más fidedignas. Ahora, fíjate, eh, aquí requiere el periodista de una excelente formación en humanidades, capacidad de no confundir la verdad con la razonabilidad o la coherencia lógica de un discurso. ChatGPT o cualquier otro modelo tiene una coherencia lógica en su discurso que puede engañar, puede utilizar afirmaciones verosímiles. Pero claro, uno tiene que saber si hay sofismas, si las premisas son falsas, si las conclusiones son falsas. O sea, yo creo que al final esta reflexión, más allá de creerse uno mejor o peor, lo que nos dice es que hace falta una sociedad no alfabetizada digitalmente. Es que antes de alfabetizada digitalmente necesita ser alfabetizada, ¿no? Y alfabetizada también en el uso de la inteligencia artificial, que no es una alfabetización solo digital. Y yo creo que en el periodista requiere mucha más excelencia y mucha más formación en muchos aspectos que ahora mismo no se tienen en cuenta ni en los planes de estudio ni tampoco en lo que se considera que debe tener un periodista bien formado. Entonces son aspectos nuevos que hay que tener claros, pero en todo caso son los fundamentales de siempre. Lo que pasa es que ahora se van a exigir con mayor urgencia, ¿no? Esa formación, creo yo. Vamos a esos grandes desafíos o grandes retos que hablábamos antes. Hay un concepto que tú manejas mucho, que es el de la pereza mental o en su versión elegante disonancia cognitiva, ¿no? Que es la... explícalo Descarga tú, ¿no? Pero que he visto en algún informe, sobre todo en un estudio de Harvard reciente, que habla de descarga cognitiva. Me parece muy, muy interesante. Te he interrumpido, no sé si querías terminar la pregunta, pero sí, es uno de los grandes peligros. Y creo que lo puedo decir más allá del estudio este que ha hecho Harvard, que es uno de los primeros estudios cómo afectan a los alumnos el uso de la inteligencia artificial, con resultados interesantes, pero claro, una muestra de 180 alumnos, me parece. Yo creo que puedo hablar ahí con un poco de, no de autoridad, pero sí de experiencia, porque llevo 2 años, yo utilizo diariamente la inteligencia artificial, la he utilizado mucho y llevo 2 años dándole que te pega o que te pego al asunto. Y ya he notado esto que en 2016 decía Nicolas Carr, que es que él cuando ya trabajaba con las redes sociales tuvo que decidir dejarlas o hacer una muy buena dieta de redes sociales. Por todo esto de pasar vídeo tras vídeo, de ver cómo la información pierde peso específico y lo pierde, porque claro, tú no puedes hacer una experiencia reflexiva de un vídeo que a lo mejor te guste, que tiene un mensaje de una conferencia que tiene un fondo tremendo, pero es que si lo guardas no vuelves a ello. Lo reconoces como algo bueno, pero luego la novedad no te va a llevar a eso que tienes ahí guardado, que es bueno y que es rico, ¿no? Desde el punto de vista del contenido. Pues igualmente vas pasando vídeos y aunque veas cosas buenas, no puedes reflexionarlo. Y el cerebro humano, y sobre todo el intelecto humano, y diría yo más que el espíritu humano, necesita rumiar eso bueno que le llega, reflexionarlo, porque de ahí sale imaginación, desarrollo de la imaginación, razonamiento, nuevos pensamientos, deseos, nuevos horizontes. Esto si no lees un libro completo y te vas a una aplicación de estas de inteligencia artificial que lo que hace es resumirte los libros, o tú mismo puedes resumir papers de investigación, documentos, vas a adquirir una idea somera de los puntos, de los key points, de los puntos claves de esos documentos, pero al final vas a tener mucha información nuevamente, entonces esa saturación informativa va a hacer que no tengas una retención del conocimiento. Pero además hay otra cosa más peligrosa, que es que tú le pides, por ejemplo, a ChatGPT que te estructure un discurso, ¿no? O que te haga esto que dice que se ha puesto muy de moda, que ya es casi un tópico, que te saque del folio en blanco. Bueno, ese sacarte del folio en blanco también es peligroso, porque
ya te está induciendo y orientando a lo que tú luego vas a escribir. Yo ahora estoy empezando a hacer un proceso contrario. Primero, el ejercicio que quiero hacer, intelectual, de escribir, de preparar, hago yo un primer borrador. Y luego, cuando tengo ese borrador, le pido a la inteligencia artificial que me diga si me he dejado algún aspecto. Veo si de los aspectos que me he dejado hay alguno importante y entonces empiezo a desarrollarlo. Ahí hay menos peligro, porque ya he pensado yo algo. Pero también sigue habiendo peligro, porque una cosa importante en la manera de razonar y de profundizar en el pensamiento y desarrollar nuestra capacidad de razonamiento es estructurar el discurso. Y muchas veces uno escribe y le cuesta luego estructurarlo con un orden, sobre todo si va a preparar una clase o va a preparar un discurso. Cuando ya tienes todo el contenido, que incluso se lo puedes dictar hablando, después de esta conversación metemos esto en una inteligencia artificial de audio y decimos, oye, hazme un informe o hazme un resumen estructurado. Eso de estructurártelo, aunque sea tu propio contenido, también es peligroso, porque es un ejercicio cognitivo que pierdes. Entonces, me estoy imaginando a los alumnos, ¿no? Porque este estudio de Harvard decía, bueno, la gente que tiene un doctorado, o la gente muy preparada, o la gente que ha escrito libros, tiene menos peligro de esa pereza mental y de ese aplanamiento de su capacidad intelectual. Pero gente que no está preparada por su edad, o que no ha trabajado, o que su sistema educativo, como es el nuestro, el español, que no es el francés, que cuenta tanto cómo estructuras un discurso como el contenido, se te valora igualmente, pues es un grandísimo peligro. Y los profesores tenemos que estar ahí muy atentos, ¿no? Porque esto me puede ocurrir a mí, que ya tengo una edad y una preparación, pero le puede ocurrir a cualquiera, sea joven o incluso, pues eso, que tenga esta experiencia si se deja llevar. Pues por sintetizarlo, la importancia, ¿no? De tener una buena formación, de apelar a la responsabilidad de cada persona, ¿no? Que la inteligencia artificial es más peligrosa cuanto más ignorante seas, ¿no? Que también se apuntaba esta idea el otro día en esa jornada a la que hacíamos referencia, ¿no? Y quizá haya que empezar a hacer alguna dieta, ¿no? De seleccionar bien y saber qué es lo que me puede ayudar o qué es lo que me puede aportar, asumiendo que la inteligencia artificial es un medio, que es una ayuda, que es una herramienta y que nunca va a ser el fin en sí mismo que algunos pretenden que sea. Oye, la penúltima pregunta de hoy en el podcast, Javier, siempre es una pregunta delegada, ¿no? Preguntas entrelazadas, que le llamo yo, que es la pregunta que hace el invitado del episodio anterior al del siguiente sin saber quién es. La semana pasada hablábamos con Íñigo Alfonso, que ha dirigido durante 6 años las mañanas de Radio Nacional de España hasta esta temporada, y él lanzaba la pregunta que yo te transmito. ¿Qué tipo de servicio público de noticias crees que necesitamos los españoles? ¿Cuál es tu criterio sobre cómo debería ser la información en la radio pública? En la radio pública, pues bueno, la radio pública, si tiene un sentido, es llegar a donde no pueden llegar otros, ¿no? Primero por la inversión que tiene, los medios que tiene. Eso lo damos de nuestros impuestos para garantizar, el Estado es subsidiario, para garantizar que aunque no hubiera ningún medio privado, tendríamos cubierto nuestro derecho a la información como sociedad. Para eso nos damos un medio público. Si no nos damos eso, si no hay verdad, si no hay búsqueda de la verdad, si no se ponen los medios y las herramientas y las personas para conseguir ese objetivo, el Estado ni la inversión pública tiene un sentido. Es decir, aunque no hubiera otros medios, la radio pública, el medio público tiene que garantizar allá donde no puede llegar el ciudadano, ya sea con una empresa privada o el mismo. Nosotros no podemos dedicarnos a investigarlo todo. Entonces, si hay un sesgo ideológico y es una radio, televisión no del Estado, sino del gobierno, no de todos, sino de unos pocos, pues no tiene ningún sentido. Y quienes son más liberalistas o buscan más le gusta más la privatización, ¿no? que la empresa pública, pues tendrían toda la razón. Tendrían toda la razón. Creo que en una sociedad sesgada como la que tenemos se da esto. En una sociedad polarizada se está dando esto y no se está cumpliendo esa función. Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que son garantías de subsidio, de ayuda a donde no puede llegar el resto de la sociedad. Y la última pregunta es la que haces tú, Javier. Al invitado del siguiente hoy en el podcast, Que haber preparado, tienes que haber dicho que había que preparársela. Pues, no sé, voy a hacer una relacionada con la mía, ¿no? Y además que tenga que ver con esto de la epistemología, ¿no? Eh, ¿Crees que la subjetividad del periodista es un obstáculo
o una condición ineludible y necesaria para encontrar la verdad? Esa es una buena pregunta que cualquiera que quiera encontrar una respuesta solo tiene que poner tesis Javier de la Rosa en Google y aterriza La en tu... trascendencia como fundamento de la noticia se titula. A ver si tengo alguna cita o alguien la encuentra y eso nos da un poco de caché. Pero bueno, ahí está. Promocionar una tesis no es el producto más sabroso que uno puede ofrecer desde el punto de vista divulgador en medios de comunicación, más en lo académico. La tesis no, pero lo que sí vamos a promocionar es el podcast de Javier de la Rosa, que se llama, lo he apuntado y se me ha olvidado. Se me ha olvidado porque es que cuando estamos grabando este episodio es el día que va a salir el primer episodio, o sea, no porque Cinco haya tenido minutos la pereza mental de no empieza el falso escucharlo. directo. En cinco ¿Perdón? minutos, a las 11. A las 11 empieza, se emite en directo, luego en las plataformas de podcast en 5 minutos. Ya sabes que lo de las 11 de la mañana, cuando alguien está escuchando Ah, bueno, es viendo verdad. esto, eh, Es es... como, sí, ahora ya les hemos desvelado a qué hora está la grabación de este programa. Bueno, pues como decía Truman en el show de Truman, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen o nos vean. Sí, porque efectivamente a saber cuándo alguien está viendo o escuchando este programa, ¿no? Pero bueno, se llama Cruce de Miradas, el podcast de Javier de la Rosa. Está en Mirada 21 Radio, en el canal de YouTube de Mirada 21 y en todas las plataformas de audio, una reflexión quincenal sobre la inteligencia artificial, sobre sus aportaciones y sobre todo los grandes desafíos que plantea en nuestro tiempo. Querido Javier, gracias por esta media horita, ha sido un placer y un fuerte abrazo. Gracias a ti por invitarme y mucha suerte en este proyecto radiofónico, este proyecto de audio que has comenzado hace poco. Un Gracias, abrazo. Javier. Hasta luego.